Este tema ya hemos hablado un poco sobre los datos que se obtienen cuando estamos recopilando información, y una de las cosas que más hacemos nosotros es justamente recopilar información como clínica. Entonces, todo lo que yo recopile de información pues me va a servir muchísimo mejor para dar mi diagnóstico final y aplicar mi pensamiento clínico. Entonces, nosotros generalmente utilizamos estos dos archivos actualmente en la parte de endodoncia digital. Endodoncia digital o odontología digital, que son los archivos de STL, que es una estereolitografía, y los archivos DICOM, que son los archivos médicos que poseen una tomografía. La reunión de todos esos archivos. Los archivos DICOM también pueden tener una verificada. ¿Quién sabe por qué son importantes los archivos DICOM? ¿Alguien? Ya. Los archivos DICOM son importantes, como ustedes ven, dice comunicación en medicina de imágenes digitales, ¿ok? Estos archivos no se pueden modificar con ningún software de imagen, ¿ya? Son archivos que tienen una connotación legal, porque si yo presento ante un juez un caso, en este país no sé cómo se ha manejado esa parte, pero me pueden decir, ¿sabe qué? Están sus archivos en JPG o en PNG, y esos archivos son modificables en software, entonces no sirven prácticamente en caso de que un paciente me quiera demandar. Entonces lo que me va a pedir son los archivos originales, que vienen a ser estos archivos DICOM que no se pueden modificar, ¿okay? Esa es la diferencia, y es los archivos que se utilizan generalmente en cualquier área médica, especialmente en las tomografías. Ahora, las estereolitografías son archivos que lo que hacen es recopilar información de una superficie, en un escaneo, ¿ok? Entonces lo que hace esto es, en el momento de que nosotros escaneamos, hace una triangulación de toda la información, y ustedes van a ver que tiene un montón de triángulos la recopilación de esa imagen. Lo que me hace y lo que me ayuda a obtener es una superficie. Este archivo STL es como el archivo base del escaneo. El escaneo no solo existe en la parte dental, existe en cualquier ramo del conocimiento, y obviamente ya cada vez se fue aplicando a nuestra área, y pues nosotros ya lo estamos manejando actualmente, en vez de utilizar las impresiones convencionales que antes se utilizaban. Que todavía se puede hacer, o sea, si no puedo acceder a un escáner, pues todavía puedo utilizar las otras, y ahora se sabe que no hay diferencia significativa entre la calidad de la impresión de una análoga, que se llama, o una de escaneo, ¿ok? La facilidad simplemente de que ya no está usando pastas y que el paciente se le haga mucho más cómodo, y la facilidad que tengo de pasar esta información a un software de diseño, ¿sí? Por eso funciona mucho mejor. Ahora, en la parte de la reconstrucción, esto se llama, le dicen una malla, porque parece una malla, ¿no? ¿Sí? Todo lo que está acá. Y si ustedes se fijan, están estos triángulos pequeños. Si tengo un triángulo grande o un triángulo pequeño, ¿qué creen o qué significancia va a tener esto? La calidad. Exacto. Si yo tengo un triángulo pequeño, voy a tener mejor calidad de reconstrucción de superficie que un triángulo un poco más grande, ¿ok? Y eso va de la mano con el escáner. Aparte del archivo STL, yo también tengo archivos OBJ y PLY. Los archivos OBJ y PLY, la diferencia es que tienen más información. En este caso ya vienen con color, vienen con una superficie un poco que se puede analizar mucho mejor que esta malla básica. Esta malla es la base de todo lo que se utiliza en software, que casi todos los software siempre les va a pedir un STL. Si les pide un OBJ o PLY, generalmente ya tengo color, ya tengo texturas, entonces es un archivo un poco más pesado, que igual se puede utilizar en diseño, como por ejemplo en Exocad, que es un software de diseño dental que se utiliza actualmente, ¿okay? Ya, entonces así es como yo tengo el STL, y así es como yo puedo ir importando esta información al software de diseño para empezar a analizar. Entonces cuando yo hago un escaneo, pues yo tengo esta información, ¿sí? Que en este caso estaría, digámoslo, viéndole en PLY o en OBJ, pero las exportaciones generalmente se hacen archivo STL. ¿Listo? Entonces ahí yo le paso toda la información al software, y el software lo que hace, por ejemplo, este es un STL, es nuevamente reconstruir. Miren, en este caso le hace como un modelo de yeso. ¿Ya?
Entonces eso es lo que estamos y ustedes van a hacer en la clínica y han visto, me imagino que la clínica de pregrado pues se está utilizando. No es del futuro, no es nada, esto existe desde que yo estoy en el pregrado, o sea, ¿ok? Esto les hablo que yo me enteré en el 2004, que existí, ya ha pasado por el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que la tecnología en ese momento era demasiado cara, ¿ok? Y no era muy fácil acceso y el uso también era difícil. Ahora con los avances de tecnología, pues los software funcionan mejor y ya las empresas se encargan de afinar muchísimo más y sobre todo los costos cada vez fueron disminuyendo. De aparatos que costaban $120,000, $80,000, ustedes ya los pueden comprar en $10,000, ¿ok? Entonces es una herramienta que me sirve muchísimo en la consulta, no solo para hacer la parte de rehabilitación, me sirve también para diagnóstico. Entonces yo al paciente le escaneo, paciente que llega a mi consultorio, yo le escaneo, le pongo la pantalla al frente y le indico todo lo que tiene, ¿ok? Para el paciente es mucho más fácil comprender el plan de tratamiento que yo quiero aplicar. Entonces me sirve para todas las áreas de la odontología realmente y especialmente para hacer la parte de rehabilitación, ¿ok? Nosotros manejamos en imágenes el 2D y el 3D, que alguna vez hablamos, que tenemos el pixel cuando es el 2D y el voxel cuando hablamos del 3D. En 3D lo que tenemos nosotros es que yo tengo una imagen en cada lado de mi cubo y esto es lo que me permite navegar en 3 dimensiones, ¿sí? A diferencia de la imagen 2D que se vendría a ser una periapical, una cruzal, una panorámica, ¿ok? La tomografía combi funciona con voxels porque viene de volumen en vez de pixel, ¿ok? Entonces, ¿ya? Mientras más pequeño el voxel, pues obviamente voy a tener una buena imagen. Entonces miren esta imagen de 2D que yo tengo que está en megapíxeles realmente. Entonces lo que me permite tener una imagen en megapíxeles es que no va a suceder esto. ¿Qué está pasando? Se pixela la imagen y voy a empezar a tener distorsión, ¿sí? Si yo tengo una imagen con una reconstrucción, con un buen sensor digital que analiza bien la imagen y me permite obtener mejores detalles, yo puedo hacer esto, o sea, mejorar mucho más mi resolución y poder inclusive acercarme mucho más, ¿ya? De una imagen que yo empecé aquí, miren hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Porque eso depende mucho de los megapíxeles, en este caso de las cámaras que se utilizaron para realizar esta imagen, ¿ok? Ustedes pueden encontrar esto en internet, se llama gigapíxeles de muchas ciudades, y pueden hacer acercamientos, se puede ver dentro de las ventanas de las casas, de los departamentos, una imagen general de todo cómo está, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de tomografía y estoy hablando del voxel, estoy hablando de un tamaño. Entonces, este tamaño es importante cuando yo estoy manejando o requiero cierta información dependiendo del tratamiento que yo quiera realizar o el diagnóstico que yo necesite. Por ejemplo, el tomógrafo de la universidad funciona desde 75 micros, ¿ya? Ese es el tamaño mínimo del tamaño de voxel que yo tengo. ¿Cuánto es 75 micras? Es 0.07 de milímetros, es una cosa súper chiquita. ¿Listo? Puedo trabajar con 100, 150, 200 y 400 micras. ¿Cuál es el tema? Que mientras más grande sea el campo de toma de la imagen, yo no puedo hacerle tan pequeña al box. Generalmente si yo tengo una toma de cráneo completo de tomografía, más o menos se mueve en estas micras, porque es un algoritmo y el software no da ni la capacidad del sensor para manejar esta medida, porque sería demasiado pesado todavía la información para hacerlo. En algún punto se llegará a eso, pero todavía no, ¿ya? Nosotros, aparte del tomógrafo, por ejemplo, en investigación se utiliza un microtomógrafo. El microtomógrafo sí me permite hacer imágenes por debajo de 75 micras, hablamos de 8, de 10 micras, de 5 micras, pero el problema es la cantidad de radiación que se emite para obtener ese tipo de imágenes. Entonces a un ser humano yo no le puedo exponer a tanta radiación. Por eso es que todavía la microtomografía no es aplicable para humanos, sino solo para investigación de objetos. Ya se utiliza en computación, utilizamos en odontología también para hacer reconstrucciones de piezas endodonciadas o si quieren analizar la anatomía interna de conductos, se puede hacer en micro CT y yo tengo unos cortes exactos de cómo se ve por dentro una pieza dental. Ya les voy a enseñar una imagen de micro CT para que más o menos tengan una referencia. Pero esto, por ejemplo, es lo mínimo que yo obtengo y obtengo en una imagen de 5x5, es pequeña, la tomografía endodóntica. Y alguna vez a sus compañeros de pregrados que han estado en clínicos capaz han de haber visto.
Entonces, una imagen pequeña me permite analizar a más detalles objetos pequeños, en este caso un conducto, ¿ya? ¿Pero qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo un conducto clasificado, que no lo puedo ver en la tomografía, si es que el conducto, por desgracia, mide 60 micras, el Voxel no lo va a detectar, ¿ya? Porque va a detectar todo lo que esté por encima de 75 micras, ¿sí? Por eso ahorita el tomógrafo que menos micras tiene es un Batec, me parece que llega a 50 micras, eso es lo mínimo que podemos tener. Pero cuando yo tengo este nivel de tamaño de Voxel, también nada es perfecto, tengo problemas secundarios como el ruido o que la imagen depende mucho de que no se mueva el paciente para que se vea muy claro. Entonces es como tomar una foto de noche. Si es que el objeto se movió, generalmente el obturador se queda más tiempo abierto, ¿no es cierto?, para captar una imagen. Y si se mueve el objeto, pues va a salir distorsionada la imagen. Tiene que estar demasiado quieto para este tipo de tomografías. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Ya. Esto es más o menos la referencia de unas 100 micras. Es la punta de una lima 10. ¿Okay? Eso es lo que mide una lima 10, que es 0.10 milímetros. Entonces 100 micras es eso. Listo, para que tengan más o menos una referencia de cuánto puede medir un Voxel. ¿Ya? Este es el tomógrafo. Una vez vimos dentro de las primeras clases. Tiene donde se produce el haz de rayos X, tiene un receptor, un objeto que en ese caso se pone en la cabeza y eso gira 360 grados para recopilar toda la información que yo necesito. ¿Ya? Tenemos el fanbeam. El fanbeam, esto ya vimos, creo, alguna vez, ¿cierto? Entonces esto voy a adelantarme un poco. Me voy para acá. Esto es lo que yo tengo que analizar. ¿Esto vimos? No. Ya. La calidad de imagen que yo tengo. Entonces, para hablar de calidad de imagen, yo tengo que entender esto. Yo tengo resolución espacial, tengo la presencia de ruidos, artefactos y resolución de contraste. ¿Okay? Ahí hablamos de estos conceptos, podemos hablar de calidad de imagen y saber cada de estos aspectos que ustedes ven a la derecha puede afectar cuando yo estoy observando una tomografía o una imagen en 2 dimensiones. Entonces, lo que es resolución espacial se refiere a la habilidad, para distinguir dos estructuras pequeñas, ¿ya? Y eso está dado por el Voxel. Mientras más pequeño es el Voxel, pues mayor capacidad voy a tener para distinguir estructuras pequeñas. En este caso, miren acá el trabeculado óseo que se observa aquí claramente. Miren, inclusive puedo ver esto de aquí, ¿qué sería? Exacto, agujeros mentonianos. ¿Ya? Miren acá. Acá no distingo absolutamente nada. Y este fue con los primeros tomógrafos que salieron los dentales. Era difícil analizar, me servía mucho para estructuras más grandes o cuando hacía tratamientos más quirúrgicos o ortodónticos de alguna manera que yo veía en macro y no tenía mayor problema. Pero cuando yo quería ver detalles ya era un poco más complicado analizar con estas imágenes, ¿ya? Entonces, mientras más pequeño es el Voxel, pues mejor resolución espacial voy a tener. Ahora, yo puedo modificar el grosor de la tomografía como ustedes vimos la primera vez. Y es muy importante que siempre maneje el grosor de la tomografía aproximándome al tamaño del Voxel que yo mandé a tomar, ¿ok? Para que me mejore un poco la resolución. Miren, estoy manejando el 0.085, que sería 85 micras. Miren qué pasa cuando le cambio, ¿ya? Se vuelve un poco como más suave la imagen, ¿ok? Pero pierdo ciertos detalles, que miren cómo cambia. ¿Listo? Captados es imperceptible, muchos tomógrafos a veces toman en micras grandes y se ve así como que súper linda la imagen, pero yo pierdo detalle. Pero lo que sucede cuando yo cambio, miren, ahí se pierde mucho más, pero se ve la imagen como más nítida, más, o sea, como más suave. Pero cuando ya cambia 85 micras cambia un poco la cosa y aparece a veces estos gránulos. Eso es lo que sacrifica a veces la imagen cuando yo trabajo en resoluciones muy pequeñas. ¿Ok? Listo. Ahora, también yo tengo ruido presente en las imágenes cuando estoy haciendo tomografías. Entonces el ruido es la variabilidad de los valores de gris en un objeto tejido homogéneo.
Y los artefactos es la aparición de objetos que no corresponden a la realidad clínica. Si yo observo una imagen que en realidad clínicamente no está, pues eso es un artefacto. Yo sé que no está en boca. Entonces el ruido es lo que yo veo, esos valores de gris, vendría a ser como la parte del radiolúcido. Pero se acuerdan que en tomografía no hablamos de radiolúcido ni radiopaco, sino que hablamos de qué. ¿Qué términos se utiliza? Perdón. Exacto, hablamos de densidad. Entonces hablamos de hipodenso e hiperdenso. ¿Ya? Esa es en la parte de tomografía. Entonces, cuando hablamos de esto, los que desarrollaron el tomógrafo para primera vez fue Hounsfield. ¿Okay? Entonces nosotros hablamos de unidades Hounsfield cuando van a hacer la exposición, van a escuchar esto. Entonces, lo que se hace con las unidades Hounsfield es medir la densidad que existe en la tomografía. Entonces se calcula, por ejemplo, desde el aire, el agua, y de ahí se van poniendo objetos más densos. Entonces de ahí voy viendo objetos hipodensos, isodensos o hiperdensos, dependiendo de lo que estoy observando. Entonces las unidades Hounsfield, cuando ustedes se mueven sobre la imagen con su mouse en la imagen de la tomografía, abajo les va a salir HU y un número. ¿Okay? Mientras más alto es el número, más denso va a ser. Entonces me permite medir, por ejemplo, cuando van a poner implantes, la densidad del hueso. ¿Ya? Si es un hueso muy denso, hiperdenso, no es tan bueno tampoco para acabar un implante porque a veces no existe buena vascularización. Y tener un hueso que es demasiado hipodenso, el problema es como meter un tornillo en una madera de balsa. O sea, va a bailar eso ahí. ¿Okay? O alguien que haya ajustado alguna vez en gypsum un tornillo sabe que eso se pone a bailar. Entonces tampoco es la intención del implante que no se trabe. ¿Okay? Entonces ahí se habla de huesos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, dependiendo de la densidad que tenga el hueso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos artefactos. Son objetos que no están en la imagen. Por ejemplo, acá. Miren esto. ¿Ya? Si en vez de tener 1, 2, 3, 4, tengo una, asumo automáticamente que pasó. Una fractura, ¿no es cierto? Entonces, el problema es esto de aquí, que es una sombra hiperdensa y que los electrones golpean y se dispersan y me empiezan a dar este tipo de sombras. Inclusive si ustedes le siguen, miren, se puede ir hasta el otro lado y eso me puede causar confusión en el momento de interpretar imágenes. Pero yo tengo que saber exactamente qué es lo que está sucediendo para que yo pueda interpretar de mejor manera y descartar esto, ¿ya? Porque yo necesito la clínica también de mano para poder diagnosticar una fractura o una fisura. El que ve fisuras en tomografía es demasiado avisado como para poder decir, aquí está. Tengo que tener algunos elementos como alteración de las estructuras óseas alrededor, inflamación del ligamento, para empezar a sospechar de que existe una fisura. Pero de buenas a primeras, si cojo y digo, aquí hay una línea, acá, y es una fisura, pues es peligroso. ¿Listo? Y yo he visto extraerse muchísimas piezas dentarias cuando existen estos malos diagnósticos y no ha pasado nada. ¿Listos? ¿Claros? Ya. Ahora, cuando yo tengo demasiados objetos hiperdensos, como coronas, tratamientos de conducto o implantes, se provocan este tipo de ruidos o artefactos en el interior de la tomografía. Si yo tengo dudas, pues me voy a otro. ¿Y qué hago? ¿Una periapical?
o mando una panorámica y me pongo a revisar de otra forma, que yo no tengo este tipo de problemas generalmente cuando mando a hacer las tomografías. Miren eso, ¿ya? Entonces, complicado llegar a diagnosticar. Este paciente tiene muchísimas coronas, entonces miren lo que provoca, ¿ya? Todo este ruido y estos artefactos alrededor de las coronas por el golpe de los electrones. Los softwares nuevos lo que hacen es limpiar la imagen, ¿ya? Me ayuda a mantener la imagen un poco más contorneada de lo que es. Entonces automáticamente los softwares con algoritmos lo que hacen es detectar y pasar un filtro, como los filtros que se ponen en Instagram, ¿ya? Igualito, o sea, les limpia todo, las pecas, los granos, todo, pero están quitando la parte natural de la imagen en ocasiones y pueden suprimir ciertos detalles que yo tengo en las imágenes. ¿Listo? Esto es, creo que hablamos alguna vez de este caso, ¿no? Ya. Esto fue una paciente que le había programado para endodoncia. Por ejemplo, les hablo, hoy es jueves y ya estaba programado para el viernes su endodoncia directamente porque se basaron el diagnóstico únicamente en la imagen, ¿ya? Y al final de cuentas, cuando fue al consultorio, yo le tomé una periapical y resulta que eso no tenía absolutamente nada. Hay que subir. Aquí está. ¿Ya? Entonces miren el rato de hacer la guardar el celular pinche. Solo yo puedo sacar. ¿Ya? ¿No se parece a eso? ¿Sí? Nada. Bien. Exacto. Para aburrido. ¿Ya? Entonces se basaron en el diagnóstico porque le dolía al paciente. Y le decían, no, es que me está doliendo. Pero nunca nadie se le ocurrió revisar la parte periodontal que estaba teniendo cálculos subgingivales y eso era lo que estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, no me puedo basar al 100% en lo que me está diciendo la tomografía. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién me dice? Esa imagen. ¿Ah? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué salió así la imagen? ¿Qué hay por ahí? Está al lado. Una corona. ¿Ya? Entonces, esto pudo ser el causante. Miren la sombra hiperdensa que tengo aquí, que es blanca completamente. O sea, es muy denso. Pudo haberme causado el ruido acá. ¿Okay? Y yo tengo que, igual aparte, diferenciar en diferentes cortes también a ver qué está pasando, si se repite. Y si tengo dudas, pues voy a una periapical. Y mis dudas me las saco clínicamente revisando si es que tiene o no. El problema, claro, es que era interproximal. Entonces ahí está el problema. O sea, es difícil en este caso analizar. A mí también cuando me llegó la imagen yo dije, parece que sí. Pero siempre quédense con la duda de saber exactamente qué es lo que está pasando antes de dar el paso. No piensen meter una fresa y después que no haya tenido nada. O sea, qué dolor de conciencia. ¿Listo? Después tenemos la resolución de contraste. La resolución de contraste es capaz de distinguir objetos de distinta densidad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la Combi? Es que no me permite analizar tejidos blandos fácilmente. ¿Okay? La de la derecha, ustedes tienen una imagen por tomografía médica, ¿ya? Que va a tener mejor resolución de contraste que la que nosotros podemos obtener. La que a nosotros nos ayuda mucho es en la parte del Combi, es porque analizamos más tejidos duros, dientes, huesos, algo de perfil puedo ver. Pero diferenciar estructuras musculares, como en este caso, miren, ¿se ve? Cómo se ven las diferencias de estructuras mucha mejor resolución. ¿Okay? Los planos que ustedes ya hemos visto. Y el tema de escáneres.
¿Okay? Hay un montón de escáneres actualmente, muchas empresas lo hacen. Lo que no quiero es que no caiga en la confusión de que mientras más caro un escáner es mejor. ¿Okay? Las cosas no, en la parte tecnológica no funcionan así, ¿ya? Y eso a veces pecan muchos profesores, muchos profesionales en hablar de marcas directamente sin entender cómo funcionan las cosas por detrás. Les pongo un ejemplo. Hablemos de la marca Sirona, que es una marca excelente en la parte de odontología, que también tiene escáneres. ¿Los fabrica? No. Ellos mandan a hacer los componentes y los construyen. Hay una empresa que se llama Shining, que es china, ¿okay? Pero Shining trabaja con aeronáutica, con barcos, trabaja con empresas y hace escáneres de tamaños industriales para también en la parte automotriz, y se les ocurrió meterse a la parte dental, pero ellos lo fabrican. ¿Quién es mejor? O sea, eso ustedes tienen que revisar en la parte de características de cada equipo, ¿ya? Cuando yo me compro un carro, yo tengo que revisar, obviamente, si es que es un Mercedes, pues yo tengo la confianza de que la marca va a ser súper buena. Pero puedo tener un carro chino que se fabrica él automáticamente todo. Por ejemplo, las baterías, fabrica la parte de mecánica que también utiliza, ahora como todos son eléctricos. Entonces va a un punto en que si yo estoy pagando marca o estoy pagando la tecnología real como tal. Entonces en la parte de odontología se aplica de la misma manera. Por ejemplo, yo me compré un motor FKG porque es suizo y FKG es una excelente marca, yo era speaker de esa marca, pero resulta que el motor lo fabrica Woodpecker. ¿Okay? Entonces pasa mucho en odontología que es como que ponen la marca de Pepito Pérez y el que lo fabrica es el chino. ¿Okay? Obviamente siempre la empresa va a estar pendiente de la manufactura, de que esté bien hecho, de que funcione bien y que obviamente estoy poniendo mi nombre a una cosa que tú estás fabricando. Pero al final de cuentas, el motor que compré en $1,400, el mismo en Woodpecker cuesta 900. Entonces tienen que ustedes diferenciar eso. Lo mismo pasa con las lámparas. Hay lámparas que son excelentes, por ejemplo las Valo, que son unas muy buenas lámparas, pero también tengo otras lámparas como la Blueface ¿cómo es esta marca? De Ivoclar, ¿ya? Que la Valo cuesta 2,000 y pico y la Ivoclar cuesta 1,300 o 1,400, pero lo que ustedes tienen que revisar es que llegue a los nanómetros de luz que ustedes necesitan para polimerizar, ¿ya? Entonces es importante que ustedes se vayan metiendo cada vez más en la parte tecnológica para que sepan cómo funcionan las cosas y puedan elegir. Lo mismo pasa con los escáneres. Y yo tengo que basarme en la evidencia científica para poder elegir qué es lo que funciona mejor. Entonces, cuando hablamos de estudios de escáneres, lo que hacen es analizar los planos y los ejes. Por ejemplo, el plano X y el plano Y y hacen mediciones en esta zona, y de acuerdo a la distancia que yo pongo el escáner, analizan qué tanta distorsión existe en la imagen cuando yo analizo de forma virtual y analizo de forma real, ¿ya? Entonces todo esto me lleva a estudios que yo cojo y reviso cómo funciona, ¿ya? Estas es las distancias en Y y las distancias en X cuando yo me voy alejando, ¿okay? Miren cómo se empieza a distorsionar. ¿Listo? Obviamente los consejos que te dan en el momento de escanear es que esté lo más cerca posible. Cada fabricante les dicen que tiene que estar a tanta medida, lo más cercano. Es difícil con una regla estar midiendo la distancia con el diente, pero sí te dicen que trate de estar lo más cerca para que no exista esta distorsión y ustedes ven lo que está pasando. Entonces, para que entiendan más o menos de este gráfico, ¿qué escáner ven que es el que menos se distorsiona? ¿Cuál? ¿Ah? El Trios. ¿Ya? Entonces me está diciendo que este escáner, todo lo que esté cerca de línea de cero, me está sacando cierta distorsión, que a veces no es muy significativo, ¿ya? No es que sea importante porque tampoco me voy a alejar mucho de la imagen, pero sí me está diciendo cuál está funcionando mejor. Y me da el modelo, porque vean que hay varios Trios, ¿ya? Trios es de TreeShape, la marca, y TreeShape es uno de los mejores escáneres que existen. Y aunque no lo crean, no es tan costoso, ¿ok?
Si un Sirona cuesta 40, un T-Shape cuesta 18, 19 mil dólares. Pero tengo esto. Entonces yo cuando compre algo, cuando ustedes vayan a comprar sus turbinas, cuando vayan a comprar sus lámparas, ustedes tienen que saber qué necesito para que polimerice, cuánta cantidad de luz tiene que emitir, a qué distancia yo puedo polimerizar, porque eso es lo que ustedes garantizan que van a funcionar bien sus tratamientos. No se compren lámparas baratas, no se compren turbinas baratas, porque eso es con lo que ustedes van a trabajar el día a día. Si quieren comprarse en otras cosas, hasta el instrumental les diría algo dependiendo del instrumental, pero siempre traten de tener cosas buenas de lo que usan el día a día. Entonces, si es que se van por lámparas compradas por eBay, créanme que van a tener problemas de polimerización y van a tener problemas con sus pacientes. Y ustedes lo que tienen que hacer, y lo que menos quieren, es que un paciente le regrese con restauraciones afuera. Entonces, en la parte de escáner, lo que yo quiero es que no exista distorsión para que cuando yo coloque mis incrustaciones, mis coronas, o las coronas sobre implantes, lo que yo quiera hacer, o mis férulas, calcen bien. ¿Ya? Entonces, a pesar de que existen marcas, por ejemplo el Laitero, no sé si han escuchado, que es uno que tiene una pantallita, que se pone todo lindo, pero a veces no es práctico y puede ser incómodo, y no por la marca significa que es bueno. Por eso ustedes tienen que analizar siempre lo que están comprando para que puedan decidir mejor y obviamente revisando también su bolsillo. ¿Listo? Entonces estos son los Romexis que nosotros ya hemos estado utilizando. Para comprar este tomógrafo, yo dirijo la parte de endodoncia de la facultad prácticamente, también el pregrado y el posgrado, pero para comprar un equipo yo no me baso en decisiones de la casa comercial directamente, que venga una casa comercial y te diga que esto es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, no lo crean. Lo mismo pasa con los fármacos cuando tenían visitadores a médicos. Venían, por ejemplo, con que compren ibuprofeno metido en una cápsula que le es mucho más para la digestión, que no le va a arder el estómago. Pero en realidad el ibuprofeno siempre va a causar eso porque actúa en unas vías que se llama COX 1 o COX 2 que ustedes ya van a ver después. Entonces ya al que me viene a vender el medicamento obviamente es bullshit, o sea, no le creo absolutamente nada, porque el ibuprofeno funciona así y todos los ibuprofenos funcionan de esa manera y siempre van a irritar el estómago de alguna manera. Entonces, si ustedes estudian y conocen, pues no les van a ver la cara ni les van a meter nada de eso. Entonces, cuando nosotros comprábamos el tomógrafo, yo a todos los coordinadores les mandaba artículos para que vean cuál es el que está funcionando mejor, el que le alcanza el bolsillo para la universidad y el que puede funcionar con ustedes, en este caso con Mac y con Windows, que prácticamente todos tienen. Entonces, no hay marca de tomógrafo que funcione realmente en Mac, y esta es la única que funciona, y todas las ventajas que ustedes ven ahí porque tiene muchos módulos para trabajar. No necesito mucho software más que en uno solo puedo manejar. Entonces tiene un módulo de implantología, me permite hacer guías quirúrgicas para imprimir. Eso es lo que quiero hacer. Esta es una guía que yo hice, que a pesar de ser endodoncista, con mi implantólogo nos sentamos a diseñar esto en el software y mandé a imprimir, ¿ya? Y estas guías me sirven para cuando él esté colocando los implantes ponga exactamente dónde va en la planificación y yo no le complique la vida al rehabilitador. Porque se trabaja rehabilitador, implantólogo, se ponen de acuerdo y dicen necesito que le pongas en esta zona porque la muela mide tanto y necesito que la chimenea del tornillo salga por tal lado y ahí tiene que ir, no abro y pongo el ojo. Entonces, especialmente cuando tengo implantes múltiples, es importante hacer estas guías para poder planificar. Entonces, también lo utilizamos mucho en endodoncia, porque las guías endodónticas yo puedo utilizarlas de forma estática, que es esta que ven como una fresa, que lo que hago es si tengo un conducto calcificado, hago una guía y hago que coincida la fresa con el conducto, ingreso directamente y obviamente esto me va a permitir guiarme de alguna manera. También tenemos guías dinámicas. Esta guía dinámica funciona en vivo. Yo cargo la tomografía del paciente y mi pieza de mano está conectada con estos sensores de aquí. Entonces lo que yo me muevo en la boca del paciente se mueve en la tomografía y me indica exactamente dónde está mi planificación e ingreso. Entonces la diferencia es que es dinámica, pues obviamente implica que yo tenga este equipo y es un poquito más costoso. Ya no como antes, pero por ejemplo estos equipos empezaron a utilizarse en cirugía craneofacial o en los neurólogos. Cuando tenían que ingresar veían exactamente por dónde estaban ingresando.
No es que están irradiando en ese momento, sino es una tomografía previa del paciente, que simplemente se hace un match entre mi mano, el objeto que estoy tomando y la boca del paciente, y eso me permite orientarme en vivo de lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Ya? Estas son las fresas que se utilizan para hacer las guías estáticas de endodoncia. Ya se utilizan estas anillas que ingresan ahí, y obviamente tengo que saber las medidas, que ya en algún punto lo vamos a hacer. Esto es en endodoncia, no les quiero meter mucho en esto, eso ya después vamos a ver. Pero toda esta parte digital, que por ejemplo yo empecé hace un par de años a hacerlo, no se conseguía estas anillas. Entonces esto lo mandamos, bueno, lo mandé a hacer. Hay unos software de diseño que les permiten hacer este tipo de trabajos. Entonces yo le mandé al, ¿cómo se llama este forja? Bueno, a un que trabaja con los metales, y a un torno, ¿ya? Que era de precisión. Entonces ustedes pueden mandarle lo que yo necesito. Entonces en estos software en la tablet realmente puedo diseñar y simplemente mando a hacer lo que yo necesito, ¿ya? Y ustedes pueden hacer cosas que a veces en el país era complicado, ahora ya es más fácil conseguir. Pero si tienen ideas, pásenlas y ustedes pueden hacerlas. Ahora la parte digital me ayuda muchísimo, porque estos STLs yo los saco y le mando al ingeniero, y el ingeniero le mete a la máquina y me fresa lo que yo necesito. ¿Okay? Inclusive ahora se hacen regeneraciones de hueso con impresiones de circonio para poner hueso en mandíbula. Entonces es como que se le pone como una carpa al hueso ahí, y se pega este circonio en la boca del paciente, y se espera 2 meses hasta que se forme el hueso, y esa es regeneración 4D, que en algún punto van a ver en periodoncia. ¿Okay? Entonces todo esto, este es el caso. Bien, hago mi guía, que fue planificada en el software, lo manejé en Romexis, y trato de encontrar mi conducto. Ahí está la fresa, encontré mi conducto, ¿ya? Y miren el mini acceso que yo hice, ¿ya? Entonces se pueden hacer muchas cosas en la parte digital que me facilitan la vida, porque por ejemplo este conducto se abría aquí en la mitad, ¿ya? Entonces si yo ingresaba con mi fresa, es muy probable que me empiece a desviar, ¿okay? Y pueda causar una perforación, que sí me ha pasado. Con esto también se puede hacer perforaciones si no se tiene cuidado, porque hay que ir tomando las radiografías a medida que voy ingresando. Pero una vez que ya llego, pues miren lo fácil que fue encontrar el conducto, y no alteré esta zona de acá, que es la más delicada de la pieza dentaria, la parte pericervical. Cuando se pierde estructura, generalmente existen fracturas, ¿ya? Salen versos en muchas cosas. ¿Ya? Entonces esas son las guías. En el posgrado también las hemos hecho. No es algo así del otro mundo, se hace ya generalmente, pero todo lo que estamos utilizando actualmente en la parte digital es muy importante. Este es el caso de una de sus profesoras, la esposa del doctor Nicolás, que miren dónde se abría el conducto, ¿ya? Este es en la tomografía, creo que lo veo aquí. Entonces, para ingresar hasta acá abajo, imagínense el riesgo que yo tengo con una fresa o con puntas de ultrasonido tratar de entrar. Entonces, hacerlo a mano alzada es un poco más complicado. Entonces, lo que hizo fue hacer como pilotaje. Aquí está la parte del diseño que hicimos para esa pieza dentaria, y miren el caso. ¿Okay? Entonces, es un poco más predecible hacerlo de esa manera. ¿Listo? ¿Qué era eso? Ya, vamos. Gracias.